nos roba la sombra, el oxígeno, el silencio y la armonía, y sustituyen las farolas antiguas por estas despersonalizados ojos de carretera. Para mí, las casas irradian memoria y misterio. Conocí a alguien que no soportaba las casas viejas porque decía que tenían espíritus y fantasmas. En cambio, yo necesito que pertenezcan a otro tiempo y nunca me han molestado esos personajes del inconsciente colectivo, entre los cuales no me siento amenazada, sino acogida. Prefiero vivir en lugares bien cargados de historia y las zonas nuevas de la ciudad me parecen feas y sin gracia. He empezado leyendo estos dos pedacitos para que os deis cuenta enseguida de que estamos ante mis postales de Barcelona. O sea, estamos ante buena literatura que tiene este extraño poder de vocación, de viaje, de expansionarte un poco aquí. Y en mi caso, creo que este libro también lo había podido escribir yo, porque de alguna forma, también soy barcelonés, he vivido siempre en Barcelona, y de alguna forma mis espacios ya no existen. No existen por la especulación, no existen, no se entiende por qué no existen, porque precisamente una ciudad es un lugar de acogida, es un lugar en que la acogida necesita un espacio, necesita un silencio, y esta cruzada que Isabel Núñez ha hecho contra la tala de árboles me parece totalmente justificada, porque el árbol oxigena, el árbol es belleza, el árbol crea un microclima, crea un micromundo necesario en toda ciudad. Yo, por ejemplo, últimamente, yo llevo muchos años exilado en esta ciudad, porque ya vi lo que va a pasar y lo que está pasando y lo que anteriormente había pasado, porque lo de la especulación pensamos que es nuevo, pero no es nuevo. Esta ciudad siempre ha especulado desde hace muchos siglos. Por ejemplo, el ensanche mismo tenía que haber sido de una forma y es de otra. Tenía que haber estado construido solamente de los lados y está construido los cuatro, precisamente para dejar espacio para el encuentro, el silencio, la imaginación, el ensueño, la creatividad. Todo eso es lo que reivindica mis postales de Barcelona de Isabel Núñez. Y es un libro que también, de alguna forma, te muestra claramente el falso peaje de la modernidad. Nos dicen, tenemos que ser modernos, pero no es cierto, porque todos hablan de Barcelona, todos dicen quererla, y sin embargo, en los últimos tiempos se han destruido barrios enteros. Ya no hablo del Raval, que en cierto aspecto ha mejorado, porque se ha quitado la insalubridad o ha desaparecido, pero sí, por ejemplo, el libro que inspiró a Zafón, el paseo que inspiró a Zafón, por ejemplo, ya no podía escribir La sombra del viento, porque las casas modernistas de la avenida del Tibidabo están partidas por una autopista y además no se sabe a dónde van, porque en vez del tranvía azul, por allá pasa de todo, menos el tranvía que solamente es para turistas. Entonces yo creo que, como dice Isabel, la belleza cura y la fealdad enferma. Yo creo que este libro, aparte de ser una crítica, es sobre todo una pequeña obra literaria de gran magnitud, de gran calidad, porque, como he dicho al principio, te transporta a esa Barcelona que todos tenemos dentro, que todos hemos sentido, en la que todos hemos participado y que en este momento hay muchos que no encontramos por ninguna parte porque se ha convertido en una ciudad en que el barcelonés, tanto sea el residente como el nacido, es un figurante para el turismo. Y muchos escaparates del Paseo de Gracia antes eran, pues, o del ensanche, pequeños colmados, pequeñas tiendas con su personalidad. Incluso Barcelona es una ciudad de artesanos, porque si no nos explica las verjas,
rejas, la cerámica, nos explica Gaudí, nos explica muchas cosas. Sin embargo, en este momento todos son tiendas que te podrías encontrar en un aeropuerto. A veces no sabes si al entrar en una tienda de Paseo de Gracia estás en el aeropuerto de Ámsterdam o estás en una tienda en Hong Kong, pero todo es igual. El otro día yo quise ir a la carretera de Aiguilera por Molins de Rey, porque era uno de mis paseos en la época del primer ajolado, y realmente no encontraba aquella carretera donde empezaba, porque la calle que empezaba estaba cortada. Y hubo un momento que iba con mi hermano y me dijo, estamos en Palafrugell, porque realmente es lo mismo Molins de Rey que Palafrugell, que Vic, que San Juan de las Abadesas. O sea, hemos perdido lo que caracterizaba a una ciudad, a un país, en nombre de la especulación, y como he dicho, nos hemos convertido en figurantes de un turismo que además paga el peaje seguramente a las multinacionales del diseño, de la moda, etc. Quiero decir que es bastante triste lo que nos pasa, pero precisamente leyendo en silencio, desde la distancia, libros como el que ha construido Isabel, aparte de la crítica, sobre todo recuperas una parte de ti mismo y recuperas tu ciudad, porque de alguna forma, sin un poco de nostalgia, sin un poco de recuerdo, sin un poco de sensibilidad, sobre todo sensibilidad, pues no hay ni literatura, ni vida, ni calidad, ni creatividad. Y yo solo espero que, como este libro es una buena acción, y una buena acción, como dice Isabel en el libro, nunca queda sin castigo, espero que el castigo que imponga el alcalde sea derribar 3 o 4 edificios de Ormigón.